Viernes 28 de mayo. Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que allá se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio que hemos escuchado hoy puede parecernos a simple vista un poco extraño y hasta confuso. Pareciera que nos habla de varias cosas, pero no. Si ponemos atención, nos daremos cuenta que hay un solo tema: la sequedad y la esterilidad de la religión del pueblo de Israel. Esto queda de manifiesto mediante los dos signos que Jesús realiza: la maldición de la higuera y la expulsión de los mercaderes del templo. La clave para comprender el Evangelio de hoy se nos da al comienzo mismo. Jesús fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Aquí comienza la enseñanza que Jesús nos da hoy. Probablemente todos los que acudían al templo de Jerusalén se quedaban impresionados por lo monumental del edificio, por la grandeza y poderío que manifestaba y por la cantidad de sacrificios que se ofrecían. Pero Jesús no se queda en la superficialidad y en las apariencias, sino que va a lo más importante. ¿Es este el culto que le agrada a Dios? ¿Cuánta autenticidad hay en todo esto? Y contempla que todo aquello está vacío y estéril. Al día siguiente, cuando regresaba a Jerusalén, al templo, sintió hambre. Este detalle que presenta el evangelista es simbólico. Jesús tiene hambre, sí, pero de una religiosidad auténtica, de un culto que realmente agrade a Dios, de justicia, verdad
y dignidad para todas las personas. Vio a lo lejos una higuera frondosa y buscó frutos, pero solo encontró hojas, pues no era el tiempo de higos. ¿Por qué Jesús maldice la higuera si no es tiempo de frutos? Es una acción simbólica. La frondosidad era solo apariencia. Todo tiempo es bueno para dar fruto. No hay que esperar circunstancias especiales. La conversión debe ser cada día. Todos los días el Señor nos pide frutos de santidad, de buenas obras para con el prójimo. Esto nos lleva a preguntarnos cómo vivimos nuestra fe. No seamos como la higuera del Evangelio que, aunque aparentemente era frondosa, en realidad no tenía ningún fruto, solo hojarasca. Procuremos que nuestra fe no sea estéril, llena de prácticas exteriores, pero al fondo vacía, sin fruto, como les pasaba a los fariseos y responsables del templo, que sus prácticas religiosas eran estériles, llenas de rituales, pero vacías de amor a Dios y al prójimo. Esto es precisamente lo que Jesús encuentra cuando llega al templo. Aquel sitio era un lugar vacío de la verdadera fe, del verdadero culto a Dios. La expulsión de los vendedores expresa la destrucción de los ritos vacíos y materialistas del culto judío. De modo que los dos signos que Jesús realiza en el Evangelio de hoy ponen de relieve la falta de fe y verdadera religiosidad. Ya los profetas habían denunciado el culto vacío y estéril cuando decían: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Y Jesús incluso maldice la higuera para expresar la sequedad y esterilidad radical de este pueblo elegido para llevar adelante los planes de Dios. A la luz del Evangelio de hoy, debemos revisar cómo vivimos nuestra fe y nuestro culto a Dios. ¿Cuánto fruto está produciendo nuestra vida? San Juan dice: quien dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Santiago: la fe sin obras está muerta, y la religión verdadera a los ojos de Dios es ayudar a las viudas y a los huérfanos. San Mateo dice: por sus obras los conocerán. Un árbol bueno no da frutos malos. No sirve una religión de solo rezos, de devociones, de asociaciones religiosas, de movimientos apostólicos, de cumplimiento de preceptos y ritos vacíos, si no se trabaja para construir un mundo más justo, más humano, más pacífico. Un mundo donde todos seamos hermanos y hermanas, donde se viva un amor auténtico que busque siempre el bien de los demás. En definitiva, de nada sirve una religión que no construya el reino de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.